Vamos a dar inicio a la conferencia magistral de esta mañana que inaugura este coloquio internacional. Les voy a presentar a la doctora Eulalia Pérez Cedeño, que viene de España. Ella es profesora de investigación en el Departamento de Ciencia y Tecnología y Sociedad del Instituto del CSIC en España y catedrática de Lógica y Filosofía. Ha sido profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona, de la Complutense de Madrid, en Cambridge, en la Universidad de California en Berkeley, entre otras universidades. Ha sido presidenta de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, de 2000 a 2006, vicepresidenta de AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Es miembro del Consejo Asesor de la Red Cátedra de Mujeres, Ciencia y Tecnología en Latinoamericana. Participa en diversas comisiones, por ejemplo, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, la ANED, y la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de Trabajo. En 2002 recibió el 9º Premio de Divulgación Feminista Carmen Burgos por el artículo La invisibilidad y el techo de cristal, que había publicado en 2001. Ha publicado y editado diversos libros y artículos, entre los que destacan Una ciencia de quién y para quién, Sexos, géneros y otras especies, Diferencias y desigualdades, sin desigualdades, Objetividad, evaluación por pares y valores, entre numerosos otros artículos. Ha investigado sobre todo en historia de la ciencia antigua y de las instituciones científicas, así como en filosofía de la ciencia, tecnología y género. Ha dirigido proyectos de investigación, entre los que destacan los programas de formación y movilidad del personal investigador de flujo directo e inverso, Problemas y retos, en 2005, y Ciencia y Tecnología del Cuerpo desde una perspectiva de ciencia, tecnología y salud. Desde octubre de 2006 dirige la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Los dejo con la doctora Eulalia Pérez. Cuando hablamos de sistemas de I+D, lo que estamos hablando es de esos sistemas del sistema que hace políticas públicas para desarrollar la investigación a nivel de un país en este caso. Bien, lo que intentaré hacer será hacer un pequeño barrido muy breve, por supuesto, un poco de la historia de los análisis que se han hecho sobre esto, sobre todo en Europa y España. Y a continuación daré unos datos de cuál es la situación española y lo que ha pasado en los últimos 20 años para ver lo que se está haciendo en España de políticas de igualdad en I+D. Bien, por supuesto, esto voy a pasar muy por encima porque todo el mundo supongo que ya sabe esto. Las normas generales en las que nos basamos para hablar de políticas de igualdad son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de la ONU en 1979, los documentos emanados en la década de las mujeres de Naciones Unidas y en la tercera y cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres de la ONU. En Europa hay diversos estudios, miran las fechas, tampoco son tan antiguos, sino que son bastante recientes. Hubo un workshop en 1993 en Bruselas que fue como una especie de pistoletazo de salida, donde se analizó cuál era la situación de las mujeres en la ciencia en Europa. Antes había habido un informe nacional sobre la promoción de las mujeres en la ciencia en Alemania, también en Reino Unido hubo un par de informes en el 93 y en el 94, estoy citando los primeros, en Dinamarca ya en 1998, y en 98 se hace en Europa lo que se conoce normalmente por el informe ETAN, que tiene como título real Política Científica de la Unión Europea, promover la excelencia mediante la integración de la igualdad entre géneros. Lo que sucede con el informe ETAN, que fue un estudio que pretendió abarcar a los entonces 15 países de la Unión Europea, digamos que los resultados que se obtuvieron ahí fue
Primero, que era muy difícil conseguir datos desagregados por sexo, que había muchas diferencias de los datos que se obtenían entre unos y otros países y que había también diferencias en la situación de las mujeres entre unos y otros países. Y de ahí salieron una serie de recomendaciones, algunas de las cuales se incumplen sistemáticamente por la mayoría de los Estados miembros, como era de esperar, y algunas recomendaciones que luego veremos más adelante. En España hay diversos estudios desde hace también bastantes años, pero por lo general son estudios, como sucede en el resto de los países, fragmentarios, que son o de ciertas titulaciones o de ciertas universidades concretas, pero hay dos estudios, uno que coordiné yo y que hicimos mi equipo de investigación y que está publicado en esta página web que aparece ahí, la situación de las mujeres en el sistema educativo de ciencia y tecnología en España, donde recogíamos datos desde el año 70 hasta el año 2002, haciendo cortes. El motivo por qué elegimos el año 70 fue porque del 72 al 2002, elegimos el 72 porque en el 70 se formula y se aprueba la primera ley, la Ley de Educación General, en la que por primera vez se dice que chicas y chicos estudien en las mismas aulas, es decir, se instaura la educación mixta a partir de ese momento en España. Antes la educación era segregada, las chicas íbamos a unos colegios o institutos, unas escuelas o institutos, y los chicos a otros, y eso también se traducía en diversidad de enseñanza. Por ejemplo, yo, que soy muy mayor, tenía entre mis asignaturas, yo soy de la última promoción que estudió en escuela o instituto desagregado, y por ejemplo, yo tenía asignaturas tales como puericultura, labores del hogar, economía doméstica, por supuesto con el mismo número de horas que mis compañeros varones. Esas horas, claro, que ellos no dedicaban a puericultura, a costura o lo que fuera, ellos las dedicaban a matemáticas o a física o a lengua o a historia, ¿no? Bien, y el siguiente corte que cogimos fue el 82, que es cuando llega por primera vez el PSOE, después de la democracia, el Partido Socialista Obrero Español, al poder, y se empiezan a instaurar las políticas de igualdad. Y el siguiente era el 2002, porque era el que teníamos más cercano. En el año 2003, a instancias de una pregunta parlamentaria acerca de cuál era la situación de las mujeres en el sistema de I+D en España, el Ministerio de entonces de Ciencia y Tecnología encargó a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en la que yo no estaba yo no dirigía en esos momentos, le encargó que hiciera un examen, un estudio de cuál era la situación real, y entonces se nos encargó un estudio a un grupo de expertas. El estudio lo coordinamos Paloma Alcalá, María Jesús Santos Mases y yo misma, y también es accesible en estos momentos. Debe estar saliendo de la imprenta la actualización de este trabajo que se ha hecho en el último año a instancias mías, una vez que llegué a la Dirección General de la Fundación. Bien, la política, perdón aquí por las diapositivas en inglés, pero no he tenido tiempo de traducirlas. Bueno, las políticas europeas para la igualdad de género, pues lo que surgen o aparecen o quedan plasmadas, mejor dicho, en el Tratado de Ámsterdam en 1997, que entró en vigor en 1999. Y en ese tratado, en el artículo 2, decía que la comunidad tendrá como una de sus principales tareas promover la igualdad entre hombres y mujeres. Entre lo que se hicieron de políticas para las mujeres y la ciencia, pues como he dicho, está el informe ETAN que tienen aquí, una comunicación de la Comisión en febrero del 99, una resolución del Consejo Europeo también en el 99 y una resolución del Parlamento Europeo también en el 2000. También se creó la Plataforma de Mujeres Científicas, cuyo objetivo era actuar como un vínculo estructural entre las científicas y las personas que hacen la política científica, los gestores de las políticas públicas científicas en Europa.
y bueno, con el propósito que ven ahí, promover las mujeres en la ciencia, hacer que las mujeres se metan en las políticas públicas y en los debates de políticas públicas de I+D. Hubo una primera asamblea general que fue en octubre de 2006 y se sigue trabajando en ello. Ahí estamos integradas nosotras, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que como han dicho antes en la presentación, pues soy vicepresidenta hasta dentro de muy poquito, porque ya se acaba mi mandato en noviembre próximo. Bien, entre las normas jurídicas que aprobó la Unión Europea en todas estas acciones que he dicho están la conciliación real entre la vida profesional y familiar. A mí me gusta más decir personal, pero en las normas jurídicas de la Unión están así, donde dice que todas las políticas y las aplicaciones de los fondos comunitarios han de ser coherentes con la defensa de la igualdad transversal. También una serie de acciones positivas para favorecer al sexo menos representado, tal y como aparece en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y aparecía en el proyecto de Constitución Europea. Ahora no sé cómo ha quedado el asunto. También se insta la participación equilibrada en la toma de decisiones y se insta a los Estados miembros a que tomen medidas legislativas. El problema de la Unión Europea es que puede instar a los Estados miembros, pero no puede obligar, y ese es un problema, porque muchas veces la Unión Europea, su Consejo, el Parlamento, lo que sea, insta muchas cosas, pero luego los Estados miembros pues a veces no hacen caso. Y luego también los criterios que se establecen para fomentar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Bien, en julio de 2005 pues se aprobó una directiva en el Parlamento Europeo también y del Consejo, cuya finalidad, como ven, era aplicar el principio de igualdad de trato en el acceso al empleo, incluida la promoción y la formación profesional. Esto es bastante interesante porque es cuando se habla de la igualdad en el acceso al empleo, la promoción y la formación profesional, parece que la investigación científica está excluida de eso, y al final me permitiré hablar un poquito de qué podemos hacer o qué tiene que ver o si son compatibles los principios de igualdad con una meritocracia, que es lo que se supone que o que es como se supone que funciona la ciencia. Bien, también las condiciones de trabajo, incluida la retribución, y los regímenes profesionales de seguridad social. Bien, ahora, como decía, voy a hacer hasta aquí, como digo, la legislación muy abreviada de la Unión Europea, y ahora voy a comentar un poquito cuál es la situación en España, viendo un poquito la evolución y ver cuáles son las medidas que se han propuesto y que se están llevando a cabo con mayor o menor éxito, como veremos. Bien, para hacer un poquito de historia, en el año 1940 solamente había un 13% de mujeres en la universidad, que en el 69 han subido a un 30%, y se repartían según esas cifras que tienen ahí. Habían pasado en el 40 del 38,6 al 57%, en farmacia del 37,4 al 60%. Farmacia siempre ha sido tradicionalmente una carrera muy femenina, entre comillas, la femenina. Medicina había pasado del 3,1 al 16,1%, y ciencias sociales y jurídicas había pasado del 2,2 al 15%. Bien, aquí hay un porcentaje, ya están los porcentajes de, esto es una diapositiva del estudio ese que les he mencionado antes, que coordiné yo, que dirigí yo en el 2003, debe ser el 2004, porque estas cifras, o a lo mejor las hemos adaptado. Bien, entonces, como se ve aquí, tenemos, bueno, los años del 1982, 1990, 2003. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que, si se ve, excepto en las ingenierías, en todas las demás carreras, desde el año 82, prácticamente las mujeres ya son mayoría. En ciencias experimentales están muy cerquita del 50%, en estos momentos ya están en el 50%. Los últimos datos que tenemos del año 2006, que no me ha dado tiempo a incorporar del todo, están de otra manera, pero no así,
pues como ven ya son mayoría, ¿no? Como mujeres que entran, que se matriculan en las universidades públicas españolas. El porcentaje de mujeres que se matriculan y de hombres que se matriculan en universidades privadas es muy pequeño, porque la implantación de universidades privadas en España es muy reciente y todavía no ha tomado, digamos, no ha despegado, digamos, el número de alumnos que se matriculan en ahí. Estos son los datos del 2005-2006 y aquí muestran cómo se reparten por rama de enseñanza y sexo también. Como ven, en ciencias de la salud son el 75,6%, quédense con este dato para cuando luego veamos el profesorado. Y como ven, seguimos con el problema de las técnicas, de las ingenierías, que no llegan ni siquiera al 27%. De hecho, se está produciendo un descenso que tiene muy preocupados a los ingenieros, porque hay un descenso de la población en general que se matricula en las ingenierías y de las mujeres en particular. Y es un grave problema el que hay en estos momentos para el país. Aquí es como se distribuyen, aunque esto es un poco más atrasado. Como se ve, pues el porcentaje mayor de mujeres van a las ciencias sociales. Aquí también me gustaría señalar esta diferencia tan grande, porque se ve perfectamente lo que se denomina la discriminación territorial, como determinadas carreras están marcadas por el sexo y entonces las mujeres van o no van a ellas. En el caso de las ingenierías está clarísimo, mientras tan solo el 13% de todas las mujeres que se matriculan en la universidad lo hacen en las ingenierías, el 41,1% de los varones, de todos los varones que se matriculan en la Universidad Española, lo hacen en las ingenierías, que por supuesto tienen trabajo, muchísimos mejores sueldos que en humanidades, como todos sabemos, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos el profesorado. Estos son datos de la Unidad Mujer y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia, de la que hablaré luego más adelante, y son datos de julio de este año. Son del curso 2006-2007 y entonces aquí podemos ver cómo aquí tenemos los profesores titulares, que son profesores permanentes y funcionarios, pero solamente tenemos dos categorías en España de profesores. Bueno, tenemos más, pero vamos a ver, tenemos 4 categorías, pero hay 2 que son prácticamente inexistentes, entonces es una cosa testimonial, las dejamos de lado en las estadísticas porque además distorsionan. Luego, si acaso, en el coloquio hablamos de eso. Pero los profesores titulares, que son dentro de los funcionarios los más bajos, el escalafón más bajo, y luego están los catedráticos o catedráticas de universidad. Bueno, pues vemos como el 36% son mujeres en el caso de los titulares frente al 63%, pero el número de catedráticas es infinitamente menor, es el del 13,9%. Como digo, estos son datos del 2006-2007. Y aquí está, por ejemplo, cómo se reparten las cátedras por rama de enseñanza, que también es muy significativo, porque ni siquiera en humanidades, no digamos ya en ciencias de la salud, donde las alumnas eran el 70 y pico % y son mayoría desde el año 82, ni siquiera ahí alcanzan ni la media nacional, que es del 13,7%, están en el 12,2%, no digamos ya las enseñanzas técnicas, no tienen remedio. Y bueno, las humanidades, ciencias sociales y jurídicas pues también están muy por debajo de lo esperable. Bueno, me lo voy a saltar porque es como se distribuyen. Bueno, no, esto es interesante. Cómo se distribuyen, por ejemplo, los hombres y mujeres sobre el total de hombres en este caso y sobre el total de mujeres en este caso. Entonces, vemos que mientras solo el 3,78% de todas las mujeres profesoras de universidad son catedráticas, el 12,76% de todos los hombres que son profesores de universidad son catedráticos. Hay una diferencia significativa. Y aquí tenemos una gráfica que a mí me gusta mucho. Esto está tomado de un artículo que escribimos Paloma Alcalá y yo para conmemorar el 20º aniversario de la Ley de la Ciencia, que se promulga en 1986, donde es una ley que pretende organizar el sistema de I+D en todo el país, una ley que ha hecho mucho bien en muchos aspectos, pero que por supuesto no mencionaba para nada a las mujeres. Entonces es interesante ver lo que ha pasado desde el año 1986, que aquí tenemos aquí tenemos lo que ha pasado con los hombres, donde tengo aquí,
y este es 2005, que eran los últimos datos que teníamos en ese momento cuando lo hicimos, y lo que ha pasado con las mujeres. Y entonces, bueno, pues tenemos la clásica tijera, pero tenemos el problema de que, bueno, se están separando aquí. En el caso, perdón, aquí tenemos las mujeres y hombres que se matriculan en la universidad, que se licencian, que se matriculan en los estudios de doctorado y que leen la tesis doctoral. Y entonces, bueno, como pasa en todas partes, en el inicio ya en serio de la carrera académica es donde se empieza a abrir la tijera. Aquí tenemos, aquí tenemos el profesorado en general, o sea, todo el profesorado funcionario, o sea, con puestos ya permanentes, y aquí tenemos las cátedras, y como se ve, pues se ha pasado del 7,9 en el caso de las mujeres a un 8% en 1986 a un 13,7. Si uno hace un pequeño cálculo, si seguimos a este ritmo, hasta el año 2100 y pico no vamos a poder cerrar la tijera, a no ser que hagamos algo al respecto. Aquí tenemos datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es muy semejante, excepto porque como en el Consejo no hay alumnado, pues no tenemos la otra parte de la tijera. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es un organismo público, es como una universidad, solo que no tiene docencia, solo tiene investigación, pero son también funcionarios, etcétera. Entonces aquí tenemos pues un poco para comparar. Este es el Consejo del 70 al 2003, también vemos lo que ha pasado, este es el nivel más alto en el escalafón, esta es la gráfica que teníamos antes, y aquí tenemos pues una gráfica, creo que esta está tomada del informe ETAN, o sea que es un poquito antigua, pero no creo que haya variado mucho, de lo que sucede en Alemania, en Francia y en el Reino Unido, que como se ve pues pasa exactamente lo mismo en todas partes, ¿no? Bien, como decía antes, a partir del año, en el año 2003 se solicitó ese informe a la Fundación que dirijo ahora, y ahí nosotros, después de hacer ese estudio donde vimos todos estos datos y demás, pues hicimos una serie de recomendaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología en esos momentos, luego Ministerio de Educación y Ciencia, y donde, entre otras cosas, lo que recomendábamos era crear un observatorio, una unidad que velara por la igualdad de las mujeres en la educación y la investigación, poner en marcha un Comité Nacional de Mujer y Ciencia que trabajara conjuntamente con la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología es la que coordina todos los trabajos del Plan Nacional de I+D que están en diversos ministerios. O sea, no solamente el Ministerio de Educación tiene recursos para la investigación y el desarrollo, sino que también el Ministerio de Medio Ambiente, el de Sanidad, el de Industria, el de Defensa. Y se supone que la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, precisamente ahora a través de la fundación que dirijo yo, coordina todos esos trabajos, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponíamos es que un comité nacional trabajara en estrecho contacto con esa comisión para promover la igualdad en el sistema de I+D. Otra cosa que proponíamos era divulgar las políticas europeas de promoción de la igualdad de oportunidades entre los dos sexos en los sistemas de ciencia y tecnología, fomentar la formación no sexista en todos los niveles educativos y sensibilizar a la sociedad en su conjunto, instar a las distintas administraciones y organismos públicos. También aquí teníamos que instar, porque como hay muchas conferencias que están transferidas a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las propias universidades, pues no, desde el Ministerio no se puede obligar, pero sí se puede instar a que unifiquen los criterios en la elaboración de indicadores desglosados por sexo, porque ese es un problema bastante grave que hay, porque muchas veces cada universidad o cada comunidad autónoma recoge los datos un poco como Dios les da a entender, y entonces luego es muy difícil comparar los datos de unas y otras y sacar conclusiones a nivel nacional o a nivel estatal. Publicar y difundir las estadísticas anualmente. Garantizar, salvo justificación excepcional, la presencia de al menos el 40% de cualquiera de los dos sexos en los comités de evaluación y órganos de selección y promoción de personal.
garantizar la equidad en los procesos de selección y adjudicación de recursos, y esto quiere decir también el dinero. Luego voy a ver las medidas concretas que hemos propuesto, algunas de las cuales se han logrado, otras no. Esto era una propuesta que se hacía. Exigir que las mujeres estén adecuadamente representadas en los comités de organización o coordinación de congresos, cursos, ciclos o conferencias y de cuantas actividades financien total o parcialmente las administraciones públicas, e instar al sector privado a seguir esta pauta. No se puede consentir que con fondos públicos se financien congresos en los que no haya ni una sola mujer, por ejemplo, dando una conferencia, presentando una ponencia de las invitadas. Y reforzar los mecanismos de conciliación entre la vida profesional, privada y familiar, con horarios flexibles, servicios sociales públicos para el cuidado de las personas dependientes e incentivos fiscales que favorezcan esos mecanismos. Bien, todo eso se vio, digamos, plasmado en unas medidas que se aprobaron en el Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2005. Como saben ustedes, en el año 2004 hubo un cambio de gobierno, de un gobierno de derechas a un gobierno de centroizquierdas, por lo menos. Bueno, pues en el Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2005 se aprobó un plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, una serie de medidas para la incorporación e integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, también una serie de medidas para el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Eso se plasmó en una orden de presidencia que afectaba a todas estas áreas, y entonces yo me voy a centrar en el empleo, por ejemplo. Una de las cosas que se decía era que los órganos de personal tenían que tener composición paritaria. En investigación se creaba la unidad Mujer y Ciencia que se había propuesto en el informe de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y una cosa que levantó muchas ampollas, por eso de la excelencia y de la meritocracia, se acordó incluir como criterio adicional de valoración en la concesión de ayudas a proyectos de investigación la participación de las mujeres en los equipos de trabajo. Es decir, se valoraba positivamente que la investigadora principal fuera una mujer, o que el número de mujeres que compusieran el equipo del proyecto fuera igual o mayor al porcentaje de mujeres en el área de conocimiento al que se adscribía el proyecto. Bueno, se tomaron otras medidas, etcétera, etcétera. Entonces, se creó la unidad de Mujeres y Ciencia, y entonces la unidad de Mujeres y Ciencia, me he puesto una que no era. Se creó con a instancias, como digo, de esa propuesta, con una serie de objetivos generales que están ahí: conseguir que las mujeres dedicadas a la ciencia y la investigación ocuparan el lugar que por mérito se corresponde. En ningún momento se estaba pidiendo que entraran mujeres que no tuvieran mérito, sino que entraran aquellas que los tienen y que precisamente no están dentro, ¿no? Hacer visibles a las académicas, desagregando por sexo los datos, y promover estudios sobre el propio sistema científico para conocer los progresos y los obstáculos que encuentran las académicas y las científicas en el desempeño de su labor profesional. Están proponiendo una serie de estímulos para animar a las mujeres a presentarse a convocatorias, oposiciones, para lograr puestos altos, porque muchas veces lo que sucede con ellas es que se desaniman de antemano y no se presentan porque piensan que total, para que sí, no lo van a conseguir, ¿no? Y también, como digo, el equilibrio en los tribunales y demás, ¿no? Una de las cosas también que se está haciendo, se está llevando un control sistemático de los resultados y de los procesos de selección, y se exige además que los criterios de selección sean públicos antes, porque si los criterios de selección no están claros, cualquier comisión puede hacer lo que quiera, pero si los criterios de selección están claros, están expuestos, son públicos de antemano, ya es muy difícil que puedan hacer lo que quieran. Y además, como tienen que dar cuenta después de lo que han hecho, tienen que tener mucho más cuidado en no cometer injusticias o digamos, tomar decisiones sexistas, que no es que sean conscientemente sexistas, pero que en muchas ocasiones el resultado es que lo son, ¿no? Esto era lo que decía antes. Bueno, también hay una serie de propuestas que se han hecho en la gestión.
Esta es una propuesta que no se nos ha aceptado. Esto pretendíamos que apareciera, bueno, lo primero sí, la paridad en los órganos colectivos sí, pero la rotación en órganos unipersonales y que no pudieran repetir más de 2 o 3 turnos en el mismo sexo. Por ejemplo, en el caso de rector, nosotros proponíamos que no pudiera haber más de 2 veces o 3 veces seguidas un rector del mismo sexo, pero esta jurídica, la asesoría jurídica nos lo echó para atrás porque no podía ser. Ahora que están aquí en proceso de elección de rector, ¿no? En el caso de los expertos también tienen que ser, cuando son tribunales de selección, consejos, etcétera, de expertos también tienen que ser 40-60, lo que decía de las publicaciones, especialmente los gestores y tal, bueno, todo lo mismo que decía antes. En el caso de los estudiantes y los becarios también estamos promoviendo una serie de medidas de becas, ayudas para garantizar la independencia económica y sobre todo garantizar derechos sociales y laborales a las becarias de investigación. Por ejemplo, antes una mujer que tuviera una beca de investigación no podía cogerse permiso maternal. Si se quedaba embarazada, o perdía la beca o tenía que seguir trabajando, pero en estos momentos tiene permiso maternal, tiene seguridad social, esto ya hombres y mujeres. Esto es una cosa que yo comento siempre, y es que muchas de las ventajas que se consiguen desde cuando vamos empujando las mujeres en realidad benefician a los hombres también. Por ejemplo, lo de los derechos sociales y laborales, el que los becarios y becarias tuvieran derecho a la seguridad social, surgió en España, entre otras cosas, por esto que digo de las mujeres que no tenían derecho a la baja maternal cuando eran becarias. Y al final, ¿qué ha pasado? Bueno, se les reconoce, tienen derecho a la baja maternal, pero es que se les ha integrado dentro del sistema de la seguridad social, con lo cual cotizan para cuando seamos o sean viejecitas y tengan su pensión, etcétera, etcétera. Bien, luego hay una serie de programas específicos. Se ha aprobado una ley de igualdad que obliga, por ejemplo, a que en todos los ministerios haya una unidad de igualdad que vele por la igualdad entre hombres y mujeres en la administración pública. Tiene que hacerse una evaluación de la situación de género y tiene que hacerse un análisis de impacto de género. Cualquier ley que sea aprobada por el Consejo de Ministros tiene que llevar un informe de impacto de género para ver qué va a suponer para las mujeres la aprobación de esa ley. Una información general de la situación, etcétera. Bueno, el seguimiento anual y la publicación del progreso. Luego hay una serie de medidas extraacadémicas que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral y personal. Y en ese caso, hay, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo es que, puesto que se ha aumentado la licencia por paternidad, se está fomentando que los varones se tomen esa licencia, porque si la hay pero no se la toman, pues no va a servir de nada, ¿no? Y otra de las cosas también que estamos haciendo, pero todavía no se ha logrado, estamos intentando que cuando se evalúan los currícula para cualquier concurso, para, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los sexenios de investigación, que es cada 6 años se nos evalúa la investigación que hemos hecho en función de publicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que estamos promoviendo, que se hace en parte, pero todavía no está del todo hecho, es que si una persona en ese periodo de 6 años ha tenido un hijo, por ejemplo, pues que pueda decir, no, pues yo no quiero que se me tenga en cuenta 1 año o 2 completos, sino que quiero que se me evalúen los 3 primeros años de esos 6, es 1 año en blanco y luego los otros 3, pero que ese año en blanco no aparezca como año en blanco, sino que aparezca, simplemente que no aparezca y que se le evalúen los 3 y 3, porque sabemos lo que pasa, que cuando te están evaluando, anda, y esta que tiene aquí, pues en 1 año y medio no ha hecho ni una sola publicación. Bueno, pues a lo mejor eso ha tenido un hijo o se ha tenido que ocupar de un padre o de una madre, y eso va lo mismo me sirve lo mismo para los varones. Bien, y entonces aquí voy a acabar ya con esto, voy a seguir un texto que me saqué ayer un poquito por encima para acabar ya sobre esto, porque yo creo que hay un problema que
que suele surgir cuando se hacen estas propuestas de acciones afirmativas. A mí me gusta llamarlas de políticas de acciones compensatorias, porque lo que intentan hacer es compensar situaciones de desigualdad preexistentes. Pues muchas veces encontramos, sobre todo entre algunos colegas y también entre algunas colegas, una especie de resistencia, porque se preguntan si las políticas de igualdad casan con la excelencia académica. Si las políticas de discriminación positiva o de acción afirmativa que promueven la igualdad entre hombres y mujeres son compatibles con una adecuada política científica, que una política científica que, según todos creemos, y yo estoy convencida de ello, se tiene que basar en los criterios de mérito y de excelencia académica. Bueno, esa pregunta, por supuesto, os podéis imaginar que es retórica, yo creo firmemente que sí, pero lo que sí que sucede es que muchas veces ante esa cuestión hay, como si dijéramos, dos posturas. Una que dice, las he citado ahí, que las políticas de igualdad en realidad son incompatibles con los criterios de excelencia académica. Recuerden antes lo que estaba yo diciendo antes de esto, que se había hecho en España, que a los proyectos de investigación liderados por mujeres se les daban una serie de puntos más por el hecho de ser liderados por mujeres. Entonces hubo incluso cartas en los periódicos y más donde decían, bueno, eso va en contra de la excelencia académica, porque claro, se les da por el hecho de ser mujeres. Bueno, para empezar no habían entendido la medida, porque la medida lo que dice es que en igualdad de condiciones, y una vez en España el proceso que siguen los proyectos de investigación es un proceso doble de evaluación. Por un lado los evalúa la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, cada proyecto va a al menos 2 expertos y luego esas 2 evaluaciones, o 3 o 4 si son necesarias, las revisa un coordinador especial de la agencia, y luego los evalúa el propio ministerio, donde el ministerio, aparte de evaluar los méritos científicos, evalúa también la adecuación a la política científica del país, el presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, tiene esta doble evaluación. Bueno, en una reunión conjunta entre la Agencia Nacional de Evaluación y el Ministerio se establece una puntuación corte, y entonces los proyectos que pasan ese corte son financiados y los que no pasan ese corte no son financiados. Aunque sean buenos, hay que establecer un corte porque el dinero es escaso, como todos sabemos, ¿no? Entonces, lo que se proponía esta medida era simplemente que en aquellos proyectos que hubieran superado el corte, si estaban liderados por mujeres y tenían un número determinado de mujeres en el equipo, se les daban 5 puntos más. Luego volveré sobre eso. Pero bueno, lo que decían muchos eran, bueno, es que eso va claramente en contra de la excelencia y del mérito. Hay que fijarse única y exclusivamente en los méritos. Entonces, como no es políticamente correcto decir que esto de la igualdad no hay que implantarlo, pues entonces lo que dicen muchos es las políticas de igualdad son incompatibles con los criterios de excelencia académica, pero debemos llegar y podemos llegar a un compromiso. Y otros que mantendrían que la meritocracia científica es incompatible con la igualdad, pero que es irrenunciable esa igualdad y que por tanto lo que tenemos que hacer es renunciar a la excelencia, a la meritocracia, y redefinir o definir un nuevo modelo con esos valores igualitarios. Bueno, mi opinión es que las dos respuestas son erróneas y son además perniciosas. Son erróneas porque parten de un prejuicio compartido, que es la identificación de la igualdad o la equidad en la distribución de oportunidades con la inexistencia de estructuras jerárquicas o meritocráticas. Y son perniciosas también porque, con la pretensión de reforzar el valor de las políticas de igualdad, en realidad abocan a la reivindicación de la diferencia, algo perfectamente legítimo, pero que en relación con la cuestión planteada supone de hecho una renuncia al objetivo inicial, que es lograr la excelencia y la plena integración de las mujeres en los sistemas de I+D. Bien, yo creo que es interesante retomar aquí una vieja distinción que en parte
es una distinción de filosofía política, me sale el ramalazo filosófico a veces, lo siento, aunque esté en gestión, que es la distinción entre desigualdad o igualdad, desigualdad y diferencia. Y al lado de diferencia podríamos hablar de dominaciones. Me explico. La desigualdad es una... Perdón, es que lo he puesto al revés aquí. Ah, perdón, hemos hecho la esta en último momento. Fuera, fuera porque es al revés justo. Vamos a ver, las diferencias es una cuestión de hecho, que hombres y mujeres somos diferentes biológicamente es algo evidente, es una cuestión de hecho y nadie puede decir lo contrario, so riesgo de que lo tomen por algo raro, ¿no? Mientras que la desigualdad es una cuestión moral o política, ¿no? Entonces, como digo, además, las diferencias biológicas, por ejemplo, sociales, no son injustas si no conllevan, o sea, no son malas, por así decirlo, si no conllevan asimetrías de poder y, por lo tanto, relaciones de dominación. Y la discriminación de las mujeres no se debe simplemente a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, sino al hecho de que sobre ellas se imponen relaciones de desigualdad, relaciones de dominación o asimetrías de poder en la mayoría de las sociedades históricas y en la mayoría de las sociedades actuales. Hay muchas estructuras sociales que se basan en relaciones asimétricas y en la distribución desigual de roles y funciones, desde las más elementales estructuras familiares que todos conocemos hasta las más complejas organizaciones políticas, económicas o culturales. La distribución de papeles, de reconocimientos y de recompensas presenta pautas muy diferentes de asimetría que pueden ser moralmente aceptables, de diferencias que pueden ser moralmente aceptables en la medida en que no impliquen desigualdades o dominación. Una de esas estructuras sociales de carácter asimétrico es la estructura social de la ciencia. Hay razones para ello bien estudiadas por los sociólogos. Yo solo quiero recordar, por ejemplo, los estudios de Merton sobre el reconocimiento del mérito en las comunidades científicas y lo que él llamaba el efecto Mateo, que se cumple como una ley inexorable y de hierro en la distribución del reconocimiento social de los científicos. Para los que no lo sepan, no lo recuerden, el Evangelio según San Mateo y el principio de Mertoniano, lo que dice es que el que tiene mucho recibirá mucho más y el que tiene poco, hasta lo poco que tiene lo perderá. Y entonces piensen ustedes en lo que pasa, por ejemplo, con los premios Nobel, sus discípulos, etcétera, etcétera. Bien, el problema de estas estructuras meritocráticas o jerarquizadas no es que existan, sino que se produzcan como consecuencia de mecanismos de discriminación que no responden funcionalmente a la lógica propia del sistema, sino a su sustitución por relaciones de dominación. Que haya diferencias entre maestro o maestra y discípulo o discípula no es disfuncional ni es injusto, pero que el maestro o la maestra abuse del discípulo, le obligue a hacer lo que no quiere o se aproveche de su trabajo en detrimento del mérito ajeno, no solo es inmoral, sino además es pernicioso para el sistema científico, ya que priva o merma en el discípulo su propia capacidad creativa. Ahora bien, ¿por qué ocurre precisamente que las diferencias jerárquicas se vean sistemáticamente dobladas por desigualdades sociales como las de sexo, raza, clase social, etcétera? Este es en efecto el caso de la posición de las mujeres en el sistema científico. En la base del sistema hay un elevado grado de igualdad, ya lo hemos visto antes en los datos, igual número de mujeres que de hombres, como licenciados, matriculándose, como licenciados, incluso en los estudios doctorales. Pero a medida que se asciende en la estructura jerárquica del sistema científico, la proporción de mujeres desciende inexorablemente, de forma similar a como ocurre en cualquier otro ámbito social con estructura jerarquizada. Hay mecanismos que explican esto de forma bastante plausible. Desde el feminismo hay muchos estudios que nos hablan de la discriminación jerárquica, de la territorial, por no hablar de las microdesigualdades, del techo de cristal, etcétera, etcétera. Pero también hay mecanismos sociales que explican esto de forma bastante plausible. Voy a hacer
un supuesto que he tomado del actual secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, un converso a estas cuestiones afortunadamente y que apoya enormemente todas estas políticas, y que dice lo siguiente: supongamos que por razones culturales o por simple inercia social se produce de hecho un ligero, muy ligero sesgo en la selección de candidatos o candidatas en el primer escalón de una estructura jerárquica. Aun admitiendo que el sesgo es muy pequeño, a medida que éste se hereda en los siguientes escalones y que en ellos las opciones disponibles se van reduciendo, el efecto acumulativo de la discriminación pronto arrojará un resultado alarmante. Tengo ahí, por ejemplo, puesto una simulación que hicieron Martin Lane y Emmerich, está publicado en American Psychologist en el año 96, donde hacían una simulación en la que con 8 niveles jerárquicos, con 500 puestos en el nivel más bajo y 10 en el más alto, era una simulación por ordenador, un factor de discriminación equivalente al 1%, cuando estaban al mismo nivel abajo, reducía a las mujeres desde un 53% en el nivel más bajo a un 35% en el nivel más alto. Si la simulación se hacía con un nivel de discriminación del 5%, las cifras pasaban del 58% al 29%. Bien. Lo curioso es que de estos mecanismos es que el sesgo discriminatorio de origen puede ser tan sutil que incluso resulte difícil percibirlo como un verdadero caso de discriminación o desigualdad injusta, es decir, de relación de dominación. Pero sus efectos son igualmente notables a medida que ascienden la escala jerárquica, aunque la dificultad para percibir el mecanismo que los produce hace que se perciban como una situación aparentemente natural. Ante situaciones de este tipo, no hay forma de luchar contra la acumulación de esas desigualdades arrastradas a lo largo de la escala jerárquica que no sea compensando el sesgo discriminatorio con medidas compensatorias adecuadas a cada nivel de la escala. Además, hay un principio elemental: si nosotros tenemos dos cosas desiguales, si aplicamos las mismas medidas a los dos lados, se va a seguir manteniendo la desigualdad. Para que nosotros alcancemos la igualdad, tendremos que aplicar medidas a la parte de abajo para igualar. Y a partir de ahí pedir exactamente lo mismo a ambos, pero no antes. Creo que este tipo de medidas no atentan en absoluto contra los criterios de excelencia científica, porque no se trata de abolir el criterio del mérito para la promoción de las mujeres, por ejemplo, sino de evitar que la aplicación de ese criterio se vea dificultada por la existencia de discriminaciones o sesgos en los escalones previos de la estructura meritocrática. Bien, como digo, algunas de las medidas que estamos poniendo en España van en este sentido. Yo esperamos todos los que estamos metidos en esto, con total confianza, que el resultado de estas políticas no solo va a ser un sistema científico más igualitario y más justo, y mejor, muchísimo mejor, sino sobre todo también más eficiente. Nos va a permitir incorporar a la aventura científica todas esas personas que estamos malgastando. No nos podemos permitir, ningún país, el despilfarro que supone esa pérdida de mujeres, esa pérdida de recursos humanos. Pero sobre todo, yo creo que vamos a incorporar a la aventura científica seguramente a la mitad al menos de los cerebros más brillantes de la especie humana, los de las mujeres. Muchas gracias.